Eh, No, no. Hola, profe. Buenas Hola, ¿cómo noches. andás? Sí, profe, una aclaración nomás. Yo tengo un problema con el Classroom institucional, es que no me deja entrar y estoy esperando respuesta del vicedirector, que supuestamente puede ayudarme con el problema para poder entrar. ¿No podés entrar por la contraseña? Claro, estoy esperando respuesta de la preceptora que se comunicó con el vicedirector Hace para una que cosa. me dé. ¿Viste la página de la escuela? ¿Sí? En la página de la escuela hay una extensión que dice Ah, sí, desbloqueo. por si se nos bloqueó. Claro, entras ahí y te piden todos tus datos. Eso ya lo subí, por eso estoy esperando la respuesta. Ah, esa respuesta está esperando. Está bien, está perfecto. ¿Listo? Le Para aviso todos, que sí. por eso por ahí no le lleguen los trabajos, nada más. Pero No, está bien. Igual como les decía, todavía no los estamos usando. Por ahora seguimos con el Classroom que estamos usando de Gmail. ¿Sí? listo. Profe, a mí me pasa lo mismo en el institucional ese. Bueno, a todo el que tenga problema para ingresar al Classroom institucional, entren a la página de la escuela. ¿Saben cuál es la página de la escuela? Sí, edu.com.ar, algo así. Yo Técnica la tengo 1, en favorito. técnica1merlo.edu.ar. Ahí se las copio acá en los comentarios para que la tengan. Se meten a esa página y colocan, van hasta donde dice desbloqueo y les va a decir ahí cómo hacer para desbloquear en caso de que se les haya bloqueado la netbook y cómo hacer para desbloquear en caso de que se les haya bloqueado la cuenta institucional. ¿Sí? Ahí les pasé en los comentarios. Cualquier problema que tienen lo ponen por ahí y también igual le comentan a la preceptora este tema para que la preceptora esté al tanto y nos avise a nosotros. ¿Sí? Pero nosotros nos Sí, vamos a profe. manejar. Yo le dije a la prese sobre lo que me pasó, porque a mí me dice que la contraseña fue cambiada hace 12 días y yo entré antes, pero no sé, yo quise entrar a la cuenta después y me decía que cambiaron la contraseña. Puse la misma contraseña, estudiantes 2021, y no me la aceptó. Claro, pasó que me parece que la escuela estuvo haciendo algún movimiento con las cuentas, entonces a varios les reinició de vuelta la contraseña, entonces se las tiene que volver a mandar. ¿Sí? Por eso, tengan Claro. paciencia, se los va a hacer llegar por la preceptora o por ahí por algún mail alternativo que ustedes hayan dado. Sí, porque yo había entrado y, o sea, cuando entré no había nada, pero entró lo más bien, sin ningún problema. Y voy a entrar en la cuenta, cambio de cuenta y no me deja. Me dice que la contraseña había sido cambiada. Sí, a mí me pasó lo mismo, por eso a mí ya me lo restablecieron. Por eso, se los van a hacer en estos días, seguramente ya se los restablecen. Bueno, listo, gracias, profe. Pero como les dije, quédense tranquilos porque todavía no arrancamos ya esta semana con esto. A partir de la semana que viene yo ya voy a empezar a mudar las cosas para ahí, algunas cosas, no voy a mudar todo. Pero por ahí sí material que hayamos usado, videos y esas cosas, y que por ahí les sirva para los siguientes contenidos que vayamos viendo. ¿Sí? Por el momento seguimos con el Classroom como está. Cuando empecemos a usar los institucionales, no va a ser el aula institucional, sino otro Classroom, igual al que tenemos ahora, pero con las cuentas institucionales. ¿Sí? Y la invitación a esos Classrooms se las voy a mandar yo a todos ustedes. Así ahorramos tiempos también. Y el que ya tiene la contraseña bien y puede entrar, ya va aceptando eso. Igualmente, le paso mi código a la preceptora que se los va a hacer llegar a ustedes. Pero bueno, como dijimos, todavía falta un tiempo para eso. Teníamos una actividad que entregar hoy, ¿no? ¿Cómo le fue con la actividad? ¿Se me escucha, profe? Sí. ¿Quién me habla? López, bueno. Yo, por estar haciendo otras tareas, se me pasó la tarea de electrotecnia y me la puse a hacer hace unas horas. Pero seguramente llega a terminarla. Bueno, está bien, no te hagas problema. Pero, ¿lo que viste pudiste hacerlo? ¿O lo entendiste? Sí, lo puedo entender bastante bien. El tema de cómo es el proceso para hacerlo no me quedó muy claro porque me cuesta un poco memorizarlo, se podría decir, pero quitando eso, estuve bien.
Está bien, tienen los apuntes, tienen las clases que hicimos acá, tienen las clases, los videos que les grabé, ¿sí? Y, a ver, esperen. Matías, pregunta. Claro, Matías, yo, volviendo al tema de las aulas institucionales, yo voy a crear un Classroom como creé ahora que están ustedes en uno, pero con la cuenta institucional. No, no vamos a estar, por lo menos nosotros con Electrotecnia, no vamos a estar dentro del aula institucional. Es decir, donde están todas las materias, no. Vamos a hacer un aula aparte. Con ese mail institucional. El trabajo práctico. El trabajo práctico era cortito, eran 5 ejercicios. Habíamos hecho la semana pasada, no, hace 15 días, habíamos hecho un repaso con ejercicios que les mandé para practicar, que algunos habían podido hacer, otros no. Les subí la resolución de eso, lo expliqué acá, les hice un video aparte, les mandé un videíto junto con los apuntes el día que subí la actividad. No, perdón, el día que tuvimos el Zoom y les subí la actividad. Traten de ir haciendo con tiempo los trabajos, ¿sí? No les digo que se sienten ya, bueno, ya no porque estamos acá en la clase, pero no esperen a que falte un día o en el mismo día de entrega para el trabajo, porque generalmente surgen dudas, y está bien que surjan, es para eso el trabajo. Pero pregunten, ¿sí? No esperen a que sea la fecha de entrega o el horario de entrega para decir, profe, yo no entendí. Y también traten de ver los videos. Uno les hace el material, se toma el tiempo de sacar la foto, de pasarlo por un can escáner, de subírselo, de grabarle video, de grabar la clase y subírselo al Classroom para cuando no pudieron estar o si entraron tarde. Entonces, si ustedes me hacen una pregunta, háganme una pregunta de verdad, no me digan, profe, no hice los ejercicios porque no los entendí. ¿Sí? Hubo uno, no voy a decir nombre, no me lo acuerdo tampoco ahora, pero me dijo, profe, no entiendo. Hice el 1, el 2, pero el resto no entiendo, no sé cómo hacerlo. Entonces le pregunté, bueno, ¿viste los videos? Mandame las fotos, como ya hablamos, mándenme las fotos de hasta dónde llegaron, lo que intentaron hacer, para a partir de ahí yo decirles, hacer el dibujito, la flecha, todo que me permite el Classroom, para explicarle a ustedes desde dónde partir o para dónde están yendo bien y para dónde están yendo mal. ¿Qué me contestó? Nada, ya está, profe, me dijo. No, chicos, ya está, no, porque a partir de acá nosotros seguimos viendo más temas. Hoy vamos a ver potencia. Y para poder resolver los ejercicios de potencia, tenemos que tener en claro cómo se resuelve un circuito mixto. Las corrientes, los circuitos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, suben lo que hicieron del trabajo y me dicen, profe, llegué hasta acá y me trabé. No sé si hacer esto o no sé si hacer esto. Entonces yo los voy a guiar. Tenés que hacer esto primero que dijiste, o tenés que hacer esto segundo, o no es ninguna de las dos cosas, tenés que encararlo así. Una respuesta van a tener. Por eso les doy 15 días. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora para que sea un poquito más participativo todo? Hoy vamos a ver el tema de potencia, vamos a hacer unos ejercicios, les voy a mostrar, les voy a compartir, lo vamos a ir resolviendo. Aprendí a dibujar con el Zoom dentro de los PDF que yo estoy compartiendo, así que por ahí podemos hacer un poquito mejor. Y no les voy a subir la actividad hoy, se las voy a subir la semana que viene. Con otro video, hoy les subo las clases, si ya las tienen, las ven, las repasan desde ahí. Y la semana que viene les voy a subir un apunte con un trabajito práctico y los ejercicios para resolver. Y el videíto para verlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí les voy a dar 15 días para hacer el trabajo. Entonces, a los 7 días de mandado el trabajo a ustedes, tenemos un Zoom para aclarar dudas. ¿Sí? Así el Zoom queda entre medio de la fecha de entrega del trabajo. Entonces, ustedes van a tener una clase para sacarse las dudas y seguir trabajando. ¿A qué los estoy obligando con esto? A que yo les mando el trabajo la semana que viene, y la semana que viene, antes del siguiente miércoles, tienen que haber empezado a hacer el trabajo para ver si van bien, si tienen dudas. Si por ahí no tienen ninguna duda, se conectan y me dicen, profe, yo llegué hasta acá, hice esto, joya, explicamos y sacamos otra duda, porque por ahí en algún momento te surge otra y te sirve. ¿Sí?
y no van a esperar hasta la fecha de entrega. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les costó de este trabajo? ¿Alguna duda de lo que hablé? ¿No se entendió algo? Lo que más me costó, profe, fue esos que tienen la resistencia como en el medio o no en el inicio del circuito. Como en el medio. Claro, están en el medio o tienen a los costados resistencias, no están en el inicio o a un costado y después vienen las resistencias. La fuente, No decís sé si vos. me explico. Claro, eso. Está bien. Bien. Habíamos hecho un ejemplo de eso la clase anterior. Ahora vamos a verlo de vuelta. ¿Sí? Bien. Generalmente suele pasar ese problema que tenemos un circuito que la fuente no está a mi izquierda como suele estar, como lo solemos ver, y ya nos confunde. ¿Sí? Pero a partir de eso ustedes empiezan a aplicar lo que habíamos dicho de cómo se conectan las resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, si no me equivoco, creo que el ejercicio era, por ejemplo, el 4. Este era el ejercicio 4 y si no, bueno, usamos este de ejemplo igual. ¿Sí? La fuente está acá. ¿La ven? Nosotros Sí. tenemos, Sí, nosotros sí. tenemos la corriente que va a salir de este punto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en este punto de acá? En el Se primer divide. nodo se separa. ¿Cómo? Se separa. Bien, acá hay un nodo. ¿Sí? Podemos decir nodo A, por ejemplo. Y acá tengo otro nodo, que es donde se junta el circuito. Lo vamos a llamar nodo B. ¿Qué quiere decir esto? Acá no tengo ninguna resistencia entre medio. Entonces, fíjense, el extremo de esta rama y el extremo de donde termina esa rama está conectada ¿con quién? Con el extremo de todas estas ramas. ¿Lo ven ahí? ¿Qué quiere decir entonces? Sí, ¿Qué pasa profe, con se eso? ve. ¿Qué pasa con esas ramas? ¿Cómo están conectadas entre sí? Paralelas. En paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo resolver un circuito, ¿sí? Haciendo en serie algo que no está circulando la misma corriente. Por eso siempre que les digo, primero dibujen las corrientes. Fíjense, sale la corriente total. Llega al nodo A, se separa en una corriente y 1. ¿Y 1 va a pasar por dónde? Por R1 y R2 ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo están estas dos? en serie. En En serio. serie. ¿Sí? En un circuito serie tenemos la misma corriente, por lo tanto R1 y R2 tienen la misma corriente. Bien, esa es una parte de la corriente que se fue, de I total. Para acá se fue otra corriente, ¿sí? Que la podemos llamar, te podemos dar un nombre. IA. ¿Por qué no la calculamos IA? Porque IA llega a este punto y ya deja de ser IA. Se separa, ¿sí? Por este nodo, en I2 y en otra corriente. Que la podemos llamar, no sé, IB. ¿Por qué la estoy llamando con letra y no le estoy dando números para resolverla? Porque en realidad, si bien es un valor de corriente que está pasando por este lado del circuito, ¿qué resistencia está recorriendo IA y qué resistencia está recorriendo IB? Ninguna. Ninguna. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Existe esa IB que después acá, ¿qué le va a pasar? Y B se vuelve a dividir. ¿En quién? En I3 y en I4. I4. ¿Sí? En 4. ¿Y acá cómo están estas dos resistencias? En serie. Bien, misma corriente circulándola, están en serie. Entonces, fíjense que lo vemos acá. Resolvimos primero el paralelo, el serie este, y resolvimos el serie este. ¿Sí? Entonces, que yo tenga el circuito de esta forma es lo mismo que lo tenga así, miren. A ver si tengo el espacio acá para dibujarlo. La fuente, sale el cable, R3
que es la que pasa I2, ¿sí? Estoy dibujando a partir de este, R3, R4, RB, ¿sí? Y RA, ¿dónde está conectada? Está conectada de este lado, ¿no? Ahora, que tenga el cable, esto es un cable, nosotros ya sabemos que esto es un cable que está conectando las dos resistencias. Que tenga el cable de este lado, es lo mismo que yo, fíjense, esta unión, ¿es la misma que esta? Esta unión, ¿es la misma que esta? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Es la misma que esta? Sí. Sí, porque no hay ningún nodo separándolas. Y es la misma que esta. Quiere decir que yo a RA, si quiero, la puedo dibujar acá. ¿No? ¿Y cómo están todas las resistencias? Paralelo. En paralelo. Entonces directamente hago la fórmula paralelo y saco todas de una. Claro. ¿Sí? Sí. Si yo lo veo, esto está así. Sale un cable así y de acá sale R3, R4, RB y RA. Es lo mismo que estoy teniendo acá. ¿Sí? Solamente que acá o acá está más prolijo el dibujo, está más prolija la conexión. ¿Sí? Si esto fuese una instalación de algo, RA está acá porque seguramente lo necesitaba en este punto. Y la instalación está hecha prolija desde este punto. ¿Sí? Pero yo tengo que ver cómo está conectado. Miro acá, miro el cable acá y digo, bueno, esto está conectado por sus extremos y este extremo, la verdad, se está uniendo acá. Y a la vez se está uniendo acá. Y a la vez está unido acá. Es todo el mismo cable. ¿Sí? Que lo puedo ver acá. Es el mismo cable que de ahí salen las ramas distintas para cada resistencia. Tal vez este no le generó tanto problema. Tal vez el que le generó más problema es uno donde, donde tenían una fuente del medio y una resistencia saliendo de la fuente. ¿No? Por ejemplo, acá no tengo. Por ejemplo, acá. Este ejercicio. Fíjense, ¿dónde tengo la fuente? En el centro. En el centro. Bien. Sale la corriente. Pasa por R1. ¿Sí? Es decir que, ¿quién pasa por R1? ¿Qué corriente? La total. La total. La total. Cuando llega a, ¿qué pasa? Se divide en tres. Se divide. Se divide en I1, en I2 y en I3. ¿Sí? Tiene 3 ramas saliendo del mismo nodo, por lo tanto van a salir 3 corrientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hago? ¿Qué es lo primero que puedo resolver de acá? R3 y R4, que están en serie, o R5 y R6 también. R5 y Bien. R6. Estas dos están en serie. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y estas dos también están en serie. Entonces las Sí. puedo resolver, las llamo RA. RA ¿Sí? y RB. Y RB. Muy bien. Pregunta. ¿Estas dos resistencias están en paralelo? Sí. 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 ¿Sí? ¿Cuándo una resistencia está en paralelo? ¿Cómo está conectada cuando está en paralelo? Con nodos. Cuando están unidos al mismo cable, al mismo extremo. Al mismo extremo. No me gusta mucho esa definición. Esa es la serie, en serie. Cuando están separados por un nodo. ¿Era? No necesariamente. Ah. Fíjense. Dijimos que una resistencia en paralelo está conectada por sus extremos entre sí. Es decir, la salida de la resistencia 1 tiene que estar conectada con la salida de la resistencia 2. Y la entrada de la resistencia 1 tiene que estar conectada con la entrada de la resistencia 2. La salida de la resistencia 2 está conectada con la de la resistencia 4. Bien, y a su vez con la fuente.
Sí. ¿Sí? No está conectado sí. con R1. Quiere decir que no están en paralelo estas dos. ¿Sí? Claro. Sí, sí. ¿Hay algo que yo pueda ver acá en este circuito que diga, bueno, al final queda así? ¿Qué es lo que pueden definir de este circuito? R1, ¿cómo está con el resto del circuito? ¿En paralelo o en serie para ustedes? En paralelo. Bien, vuelvo entonces a la misma pregunta. A la salida de R1, ¿quién está conectado? Díganme todo lo que está conectado a la salida de R1. R2, R3, R4, R5 y R6. Bien. La salida de R1 está conectada a R2, a R3 y a R5. ¿Sí? Sí. ¿Está conectada a la salida de esas resistencias? No directamente. No. Está conectada a las entradas. ¿Sí? Y la Está entrada conectada a salidas de R6, R2 y R4, puede ser. tampoco, porque yo tengo la fuente en el medio. Y la fuente no sirve como un nodo. La fuente es una conexión también. ¿Sí? Yo acá puedo ver y digo, la fuente está en serie a R1, si la quiero ver en esta rama. Pero no está en paralelo al resto. ¿Sí? Claro. Entonces, quiere decir que R1, en este caso, no está en paralelo a nadie. Porque no tiene a nadie conectado a la entrada. Entonces, si no está en paralelo, ¿cómo está? En serie con todo. En serie. R1 está en serie con todo el circuito. Es decir, que yo no puedo juntar a R1 con nadie hasta que no resuelva el resto del circuito. Entonces, ya sé que R1 no la puedo tocar hasta el final. ¿Vieron cuando yo les dije la semana pasada que la recomendación cuál era? Empezar lo más alejado de la fuente. Justamente por esto. Porque lo que está más cerca de la fuente generalmente está conectado a todo el resto. Y hasta que todo el resto no esté resuelto, yo no puedo resolver eso. ¿Sí? Eso que está conectado cerca de la fuente. En este caso, el más cerca de la fuente es R1. Y a la salida, tengo conectado las entradas de 3 resistencias más, quiere decir que está en serie con ellas, pero tampoco las puedo juntar. ¿Sí? Porque no la puedo juntar con R2 o con R3 o con R5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy sabiendo qué cosa también del resto del circuito. R3 y R2, por ejemplo, ¿están en serie? Están en paralelo. ¿R3 y R2? Sería R2 y RB. Bien, entonces, si bien yo digo que R1 está en serie con el resto del circuito, no está en serie independientemente con cada uno. ¿Sí? Es decir, yo no puedo juntar a R1 solo con R3, porque también está en serie con R2 y también está en serie con R5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo a R1 en serie con otras 3 resistencias, esas 3 resistencias a su vez están conectadas de alguna forma, o en paralelo o en serie. ¿Sí? Entonces, R1 es el último que se calcula. Entonces, continuamos con este ejercicio. Dijimos, R3 y R4 en serie, y R5 y R6 en serie. RA y RB. Lo dibujamos, miren. ¿Sí? Seguimos, ¿eh? Sale total, entra al nodo A, de ahí se divide ahí 1, se divide ahí 2 y se divide ahí 3. ¿Qué pasa si yo junto estas 3 corrientes? Y 1, y 2, y 3. Se ¿Qué tiene que dar obtengo? la I total. Bien, entonces, si estas 3 sumadas me dan la I total, ¿qué quiere decir? ¿Cómo están estas 3 resistencias? En serie. ¿Cómo? En serie. No, No. están En conectadas. paralelo. Ah, en paralelo. Cuando están en serie, la resistencia, me doy cuenta que está en serie cuando es recorrida por la misma corriente. ¿Sí? En este caso, a R2 la recorre I2, a RB la recorre I3 y a RA la recorre I1. Es decir, para las 3 son 3 corrientes distintas. Quiere decir que voy a tener 3 resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Fíjese que acá, está bien, está planteado simbólicamente nomás, no está hecho la fórmula. ¿Sí? Pero acá tienen que usar la fórmula de las inversas. No pueden usar el producto sobre la suma cuando juntan 3 a la vez. ¿Cómo me doy cuenta que está en paralelo esto?
además de las corrientes. ¿Sí? Acá estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿Cómo están las conexiones? La entrada de R2 con la entrada de RB y con la entrada de RA. ¿Sí? Y a su vez, la salida de RB, la salida de R2 y la salida de RA también conectadas. ¿Sí? Es decir, todas conectadas al nodo A, las entradas, y todas las salidas conectadas al nodo B. ¿Sí? Estoy conectando entradas con entradas y salidas con salidas. Quiere decir que R2, RB y RA están en paralelo. ¿R1 está en paralelo ahí con el resto? No, está en serie con lo que sería RC. Bien. Que quede claro esto, ¿sí? La entrada de R1 está conectada a la fuente, no al nodo B. ¿Sí? Entonces, R1 no está en paralelo con nadie. ¿Sí? R1, cuando yo tengo una resistencia saliendo de una fuente, perdón, una resistencia conectada continua a la fuente, quiere decir que esa resistencia está en serie con el resto del circuito. No la puedo hacer en paralelo. ¿Qué pasa generalmente? Me hacen estas cuatro en paralelo. ¿Sí? Y ahí ya tenemos mal el circuito. ¿Qué tengo que hacer? Ver cómo están conectadas y ir resolviendo. En este caso dijimos, estas tres en paralelo, resolvemos, me da este resultado, y la vuelvo a dibujar. Que la haya dibujado acá o que la haya dibujado de este lado, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora sí, vuelvo a mirar cómo sale la corriente. Sale I total, pasa por R1. ¿Se divide en algún lado? No. No, por lo tanto también No. pasa por RC. Si tienen la misma corriente, ¿cómo están conectadas? En serie. En serio. En serie. En serie. Y lo puedo ver diciendo también que la salida está con la entrada y la salida de la resistencia C con la fuente. ¿Sí? Al estar en serie, saco la resistencia total y una vez que obtengo eso, saco la corriente total. ¿Sí? Una vez que tengo la corriente, empiezo a analizar el circuito para atrás. ¿Cómo? Tengo I total, tensión sobre resistencia total, 3,68 amperes. I total pasa por R1. Si yo quiero saber la caída de tensión que hay en R1, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser la de la fuente en R1? Sí. ¿Sí? En ¿Cómo R1 están, sí. ¿Cómo están R1 y RC acá? En serie. En serie. Bien. Entonces, en un circuito en serie, ¿cómo es la tensión? ¿Es la misma para todos o se reparte? Se reparte. Se La misma reparte. para. Ah, no, se reparte. ¿Sí? El circuito en serie la tensión se reparte. Quiere decir que R1 entonces no tiene la tensión de la fuente. ¿Sí? Que no me acuerdo cuál es ahora. Entendí cualquier cosa, perdón. No, entendí para calcular la caída de tensión qué corriente íbamos a usar. Eso había entendido. Ah, no. Yo estaba preguntando si era la Sí, sí, tensión sí. de la fuente la que teníamos en R1. Perdón. ¿Sí? Quiere decir que esos 100 volts que tengo se va a repartir una parte para R1 y una parte para RC. ¿Cómo saco la tensión que hay en R1? Por ejemplo, yo la llamo, la voy a poner acá, BR1. ¿Cómo se calcula? Creo que era la resistencia por la intensidad. Bien. Entonces, una vez que yo sé la fórmula, que es I por R, ahí lo que me tengo que fijar es qué I y qué R. ¿Sí? I1 y R1 o IC. No, I1, IT, IRC e IT. Bien, para BR1 en este caso. ¿Quién pasa por acá? R1. No, Y la ¿qué I total. corriente? I total. ¿Sí? Es decir, que acá voy a usar I total. ¿Sí? Una vez que saqué BR1, ya puedo saber cuánto tiene de tensión la... Uy, se me pasó. Ahí. Una vez que saqué BR1, ya puedo saber qué tensión hay en RC. ¿Sí? Que nosotros esa tensión en RC la llamamos como B a B.
¿sí? Le pusimos los puntos acá, decimos, entre A y B están estas tres resistencias, ¿sí? Pero estas tres resistencias juntas, ¿quiénes son? RA, R2 y RB. RC. R2, R3 y R4. RC. Ah. ¿Sí? RC es el paralelo de RA, RB y R2. Pensé que estabas preguntando qué resistencias eran. Por eso te dije. Ah, está bien, sí. Bueno, claro, porque RB y RA están compuestas por las otras. ¿Sí? No quería irme tan atrás. Bueno, fíjense, acá fue lo que hicimos. BR1 por I total por R1. BAB, es decir, en este punto de acá y en este punto de acá, tenemos A y B. Quiere decir que BAB es I total por RC, que es 26,46. Si nosotros sacábamos primero BR1 y después se la restábamos a la fuente, también la podíamos obtener. Eso, como ya se lo expliqué anteriormente, lo pueden utilizar como ustedes quieran. ¿Para qué saqué la tensión acá? Porque si yo vuelvo atrás al circuito, voy a ver a R2, a RB y a RA, que son productos, o que son, perdón, que son, en conjunto son RC. ¿Sí? Y si RC tiene esta caída de tensión, ¿qué tensión va a tener RB? ¿Qué tensión va a tener R2? ¿Y qué tensión va a tener RA? ¿La misma? ¿O se, no, no sé si se dividía ¿Cómo están conectadas? en serie? RA, R2 y RB. Me parece que al estar en paralelo En tiene paralelo. la misma. Bien. RA, R2 y RB en este caso están en paralelo. Entonces, propiedad del circuito paralelo nos dice que tenemos la misma tensión. Por lo tanto, esta tensión BAB de 26,46 es la tensión que hay en RB, en R2 y en RA. ¿Sí? Al estar en paralelo, las tres tienen la misma tensión, pero no tienen la tensión de la fuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta resistencia está en el medio y me está absorbiendo un poco de tensión. ¿Sí? Es decir, parte de la tensión se queda acá. Lo que sale de acá va para el resto de la resistencia y va por igual. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo. ¿Sí? Quiere decir que para cada una de estas tres resistencias tengo 26,46 volts. ¿Para qué me sirve esa tensión? ¿Qué puedo hacer con esa tensión? ¿Calcular las corrientes? Calcular las corrientes. ¿Cómo calculo I1? B dividido R. Sería Bien, ley de Ohm. I1. Sí. I1 Sería Sería BAB dividido RA. RA. para RB, para I3, perdón, BAB dividido RB. Dividido RB. y para I2, BAB dividido R. ¿sí? ¿Se va entendiendo eso que estoy planteando? Yo planteé y saqué, fíjense, I1, I2 e I3. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando? Vuelvo al circuito original. La corriente I1 que saqué por acá, para RA. ¿Cambia en R5 y en R6? La corriente, ¿eh? No, porque la corriente es la misma. Entonces, para los sí. dos, para R5 y para R6, tengo la misma corriente, es decir, I1. Y lo mismo me va a pasar acá, para R3 y R4. ¿Voy a tener la misma corriente o va a cambiar? Va a ser la misma que La misma. I3. Bien, va a ser la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La tensión. ¿Por qué? Porque ya tengo dos resistencias en serie. Entonces, ¿qué pasa con esas dos resistencias? Al estar en serie, tienen distintas caídas de tensión. ¿Sí? Yo sé una cosa, sé que en esta rama está la tensión BAB, que era de 26,46 volts. ¿Sí? Entonces, esos 26,46 se van a repartir una parte en R3 y otra parte en R4. ¿Sí? Y lo mismo me va a pasar acá. De esos 26,46 que hay en toda esta rama, ¿sí? Una parte va a ir a R5 y otra parte va a ir a R6. ¿Cómo saco esa caída de tensión en cada una de estas resistencias?
Utilizo la IDOM, ¿no? I por R. Sí. ¿Qué corriente uso para sacar la caída de tensión en R5? I1. Bien. Entonces voy a hacer I1 por R5. ¿Y para R6? Y uno también. También. Bien. ¿Y para R3 y R4? Y 3. Y 3. Bien, y es lo que está planteado acá, fíjense. Tengo para sacar la caída de tensión en R5, la corriente I1, que es la que pasa por R5, y para R6, la corriente I1, que es la que pasa por R6, por R6. Y lo mismo me va a pasar con BR3 y BR4. ¿Sí? Con esto nosotros lo que hacemos es poder calcular todas las caídas de tensiones y todas las corrientes que va a haber en un circuito. ¿Y para qué nos sirve eso? Esperen que les voy a sacar una captura a la lista, así después la paso en lista. La verdad me pone contento que se conecten la gran mayoría a las clases y que participen, ¿sí? Los que no participan, no tengan miedo de hacerlo, porque estamos justamente para poder sacar las dudas que surgen. Denme un segundito, ¿eh? Bien. Se corta el Zoom y hacemos un Zoom.